En algún momento de la vida, todas las personas nos hemos preguntado por qué nos suceden tantas cosas. De esto vamos a hablar el día de hoy. Quédate porque vamos a hablar sobre las pruebas. ¿Qué dicen las Sagradas Escrituras? Veamos. En algún momento de nuestra vida hemos pasado por situaciones algo complejas, difíciles y a veces hasta bastante perturbadoras. ¿Qué dicen las Sagradas Escrituras? Para ello, vamos a tomar un ejemplo bíblico de un hombre que fue puesto a prueba por el mismísimo Dios sobre su lealtad. Y es allí donde realmente vemos el compromiso de nosotros los seres humanos hacia con Dios. Vamos a ver qué dicen las Sagradas Escrituras. Empecemos por leer el libro de Job, capítulo 1, versículo del 1 al 5, que dice de la siguiente manera: Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y viviesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los sacrificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. ¿Qué nos da ejemplo esta lectura? De que Job era un hombre tan entregado a las cosas de Dios que cada día del festín de sus hijos, él cumplía lo que decía la ley: un sacrificio por el perdón de sus pecados. Él hacía sacrificios por los pecados de sus hijos. Ahora, tú como padre, tú como madre, ¿has hecho el sacrificio por tus hijos? Veamos qué dicen las Sagradas Escrituras. Vamos a tomar este ejemplo para hoy conocer del cómo vivimos en nuestras pruebas hoy día. Todos conocemos la historia de Job, pero para quien no la conoce, Job es un hombre que vivió en riquezas, en abundancia, gracias a su entrega al Creador, gracias a su entrega al Señor de señores. Cuando en los tiempos de Job se hacían los sacrificios para la expiación de los pecados, él lo hacía por sus hijos. Ahora, Dios le permitió a Job tener una experiencia algo sobrenatural. ¿Y qué es esa experiencia? Pasar una prueba. Ahora, todos los seres humanos pasamos pruebas, todos los seres humanos pasamos tribulaciones, todos los seres humanos pasamos de manera diaria, pasamos situaciones en las que a veces nos preguntamos ¿qué está pasando? Pero realmente nos hemos preguntado, ¿es esta la voluntad de Dios? ¿Es esto algo maravilloso que me está ocurriendo aún así sea difícil lo que estamos viviendo? Pues déjame decirte, según las Sagradas Escrituras, todo lo que nos sucede como seres humanos, Dios así lo ha permitido. Y para ello vamos a buscar en el mismo libro de Job, que es el que tenemos para referencia, el capítulo 1, versículo 6 al 12. Y allí vamos a encontrar el por qué Dios permite a tu vida y a la mía de que tengamos tribulación. Veamos qué dice el libro de Job, capítulo 1, versículo 6 en adelante, que dice: Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Oído. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema en contra de ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí,
todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Ahora, ¿qué nos está diciendo el libro de Job? Que el mismísimo Dios pone a prueba a Satanás, diciéndole que vaya y toque todos sus bienes, para ver si este blasfema o no blasfema. La pregunta es, ¿has perdido tus bienes materiales? ¿Has perdido la economía? ¿Has perdido negocios? ¿Has perdido vehículos? ¿Has perdido propiedades? ¿Te has preguntado si realmente eso viene de parte de Dios? Pues realmente todo lo que ocurre viene de parte de Dios. La misma palabra ya lo hemos leído. Nos permite entender las Sagradas Escrituras, que Dios permite al enemigo que toque tu propiedad, que toque tus bienes, para probar realmente si tienes una fe ferviente. Ahora, las cosas que nos da este mundo, las propiedades, las banalidades de este mundo son pasajeras. Ahora veamos algo tan bueno, tan maravilloso que es Dios. Libro de Job capítulo 2 versículo 5 en adelante, que dice: pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia, le dice Satanás a Jehová. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Yo te quiero preguntar, la situación que estás viviendo actualmente te lleva a pensar o a creer de que es lo más maligno que le puede pasar a un ser humano. Yo creo que no. Yo creo que si nos comparamos nosotros con la experiencia que tuvo Job, con la enfermedad que tuvo Job, que nos dice las Sagradas Escrituras que se le veía hasta los huesos, los perros le lamían las llagas y las heridas, sabiendo de que Dios le permitió a Satanás que fuera y lo tocase, para probar si realmente Job iría a blasfemar en contra de Dios. Ahora, la prueba de amor, cuando estamos en un momento de tribulación, cuando estamos en un momento de dificultad, todo se nos viene abajo. Como seres humanos tendemos la situación de que cuando vienen los problemas, cuando vienen las fallas, cuando vienen las pruebas, todo se viene en nuestra contra. ¿Te ha pasado? Tu círculo de amigos, de amistades, tu círculo familiar, todos se alejan cuando estamos en un momento de prueba, cuando estamos en un momento de dificultad. La verdadera prueba de amor está allí, en el acompañamiento de tu salud, de tu enfermedad, de tu caída. Ahora, veamos qué dice el capítulo 2 de Job, los versículos 9 y 10. Allí Job consiguió la verdadera prueba de amor. ¿Qué dice? Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatua: has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Es decir, Job había perdido sus bienes, Job había perdido su salud, y en ese momento también había perdido a su compañera, a su esposa, quien lo dejó cuando lo había perdido todo, quien lo dejó cuando no tenía salud. Y aún tú te preguntas si estás viviendo lo que estás viviendo, que es lo más malo que le puede pasar a un ser humano. La verdad no lo creo. Seguimos analizando el tema del día de hoy. Es que a veces en momentos de dificultad, en momentos de angustia, en momentos de la prueba, reprochamos, argumentamos en contra de Dios, y a veces somos incapaces de comunicarnos con Dios. Dejamos de orar, dejamos de ayunar, dejamos de vigilar,
vigilar, nos lamentamos también, ¿verdad? Ahora, en el mismo libro de Job, ¿verdad? Somos incapaces de hablar con Dios. Para esto busquemos capítulo 9, versículo 1 al 4, que dice: Respondió Job y dijo: ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Ni siquiera, escuche bien, si quisiere contender con él, no le podrá responder una cosa entre mil. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Estamos hablando de nuestra incapacidad de hablar con Dios, de responderle a Dios cuando Él nos está colocando en un momento difícil, en un momento de prueba. Ahí somos incapaces. Ahora, a veces también nos lamentamos por lo que estamos viviendo, por las situaciones que estamos pasando. Para ello, busquemos las Sagradas Escrituras. El mismo libro de Job, capítulo 10, versículo 2 dice: diré a Dios, no me condenes, hazme entender por qué contiendes conmigo. Ahora, ¿qué nos quiere decir este versículo? De que aún nuestro proceso, nuestra situación, debemos de preguntarle a Dios, comunicarnos con Dios y preguntarles el por qué está contendiendo contra nosotros. ¿Realmente lo hacemos? ¿Realmente nos comunicamos con Dios cuando tenemos un momento de tribulación, cuando tenemos algún momento de dificultad? La verdad, a veces lo dejamos a un lado. Ahora, a veces nos quejamos, siempre nos estamos quejando como seres humanos, pero ¿qué conlleva todo esto? ¿De dónde podemos entender que la queja no es algo para provecho y mucho menos en un momento de tribulación? Busquemos el libro de Job, capítulo 16, versículos 6 y 7, que dice de la siguiente manera: si hablo, mi dolor no cesa, y si dejo de hablar, no se aparta de mí. Pero ahora tú me has fatigado, has asolado toda mi compañía. Aquí nos está dando a entender de que Job ya se quedó solo. No tenía siervos, no tenía asnos, no tenía bestias, no tenía propiedades, lo perdió todo. Inclusive su familia, ya sus hijos habían fallecido. Su esposa lo dejó y aún así Dios le permite la oportunidad a Job de que se siga manteniendo firme. ¿Cómo? Con su vida. Estamos pasando por un momento de salud algo difícil, de economía algo difícil, de las situaciones familiares algo difícil. Estemos agradecidos porque estamos con vida. Estemos agradecidos porque Dios en este momento nos mantiene respirando para que tú y yo nos acerquemos a Él con el único propósito de que tu vida sea maravillada y obviamente Dios sea glorificado. ¿Por qué? Porque resulta que cuando el hombre logra entender las maravillas de Dios, es allí donde vienen a cumplirse las promesas de Él. Ahora, ¿debemos confiar en Dios? Realmente sí, debemos de confiar porque Él hará, solo que nuestro tiempo humano no nos lo permite. Porque la palabra de Dios dice que el tiempo de Dios es perfecto. Él no se demora, tampoco se atrasa. Solo que el tiempo de Dios no es el mismo tiempo de nosotros los seres humanos. Ahora, ¿por qué nos afanamos? Es justamente eso. La humanidad vive de afanes. Ahora, ¿todo va a prosperar? Claro que todo va a prosperar en un momento cuando tú entres en comunión verdadera con Dios. Todo va a prosperar. Ahora, ¿qué debemos nosotros de tener en claro del cómo vamos a prosperar en Dios? Y allí también hay una norma que debemos de cumplir. Ahora busquemos el libro de Lucas, capítulo 16, versículo 13, que dice de la siguiente manera: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimar al uno y menospreciar al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. A Dios y a las riquezas. Ser rico no es malo. Dios quiere que no pasen necesidades. Pero ¿sabe cuál es el problema de las riquezas?
El problema de las riquezas es que vas a estar más pendiente de cuánto dinero tienes, de cuántas propiedades logras tener y vas a descuidar tu comunión con Él. Por eso Dios nos provee en el día a día lo necesario. ¿Por qué? Porque cada día tiene su afán. Entonces, si te enfocas en los caminos de Dios, todo vendrá por añadidura, lo dicen las Sagradas Escrituras. Pero si te enfocas a buscar el camino de las riquezas, te vas a apartar de Dios. Nos vamos a apartar de Dios porque realmente vamos a servir nuestro tiempo a las riquezas. Ahora, ¿qué va a pasar con nuestra vida si nos enfocamos en solo las riquezas? Pues vamos a perder nuestro contacto con Dios. Ahora, para reforzar este tema, busquemos el mismo libro de Job, en su capítulo 27, versículos 10 en adelante. Presten mucha atención. He aquí lo que le va a pasar al maligno, al hombre que anda en consejo de malos. Dice las Sagradas Escrituras, libro de Job, versículo 27, 10 en adelante, y dice de la siguiente manera: se deleitará el Omnipotente, invocará a Dios en todo tiempo. Yo os enseñaré en cuanto a la mano de Dios. No esconderé lo que hay para con el Omnipotente. He aquí que todos vosotros lo habéis visto. ¿Por qué pues os habéis hecho tan enteramente vanos? Esta es para con Dios la porción del hombre impío, es decir, el que se aparta de Dios y practica el mal, y la herencia que los violentos han de recibir del Omnipotente. Presten mucha atención. Si sus hijos fueren multiplicados, serán para la espada, y sus pequeños no se saciarán de pan. Y los que de él quedaren en muerte serán sepultados, y no los llorarán sus viudas. Fuerte, ¿no? Quédate ahí. Aunque amontone plata como polvo y prepare ropa como lodo, la habrá preparado él, mas el justo se vestirá y el inocente repartirá la plata. Edificó su casa como la polilla y como enramada que hizo el guarda. Rico se acuesta, pero por última vez abrirá sus ojos y no tendrá nada. Se apoderarán de él terrores como aguas, torbellino lo arrebatará de noche. Aún con todas las riquezas del mundo, oro, plata, banalidades, si no tenemos a Dios en nuestro corazón, como dice las Sagradas Escrituras, se acostará rico y despertará sin nada. Y aún los impíos, los que practican el mal, los que hacen las cosas malas, los que aún sabiendo lo que es malo, pero practican en contra de Dios su vida, ahí está. Sus hijos serán multiplicados, pero para la espada, es decir, para el juicio. ¿Estamos preparados para ellos? ¿Le estamos dando a nuestra generación venidera un buen destino con nuestras actitudes? Hay que revisarnos. Si estás pasando en este momento por una situación algo compleja o difícil, no os preocupéis. Confiad en Dios. Ahora, Salmos 1:1 dice de la siguiente manera: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Dice el versículo 2: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. No es que ser rico sea malo, es que no debemos de andar en consejo de malos, no debemos ser vengadores por nuestra propia mano, no debemos de ser jueces por nuestro propio medio. Para eso hay un juez, es nuestro Señor Jesucristo. Por eso tal vez estamos atravesando algún momento difícil. Por eso tu vida en este momento está atravesando por un momento de salud algo compleja. Por eso tu vida en este momento está pasando por un momento económico bastante apretado. Por eso tu vida en este momento está pasando por una situación bastante difícil, por una familia poco disfuncional. Porque no estamos siendo sinceros con nosotros mismos, y esto lo ve Dios. Y cuando pasamos la prueba, blasfemamos en contra de Dios.
pecamos en contra de Dios, no seguimos el ejemplo de Job, que aún perdiendo todo, siguió firme delante de Dios. Porque Job perdió dinero, perdió propiedades, perdió la familia y aún se mantuvo firme. La pregunta es, ¿tú estás firme en los caminos de Dios? ¿Te has mantenido santo para la gloria de Dios? Es allí para analizar. Ahora, busquemos Apocalipsis 12:10, que dice de la siguiente manera para reforzar un poco más de lo que es este tema del día de hoy. Resulta que Apocalipsis 12:10 nos habla de quien nos acusa. Pues resulta que en las conversaciones de Dios con Satanás, este último estaba acusando a Job, porque Job era un hombre que estaba protegido. Dice Apocalipsis 12:10 de la siguiente manera: entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos y el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Tu vida está siendo acusada frente a Dios de día y de noche. ¿Y saben por qué? Porque tú tienes un lugar especial en la eternidad. Tú tienes un lugar especial del lado de nuestro Señor Jesucristo. Pero el enemigo, que el Señor lo reprenda, no quiere que tú vayas a ese lugar. ¿Saben por qué? Porque Él conoce ese lugar. El enemigo conoce ese lugar al que tú tienes la posibilidad de ir y que Él no. ¿Saben por qué? Porque resulta que tu vida sufre de algo maligno que se llama la envidia. Satanás te tiene envidia, amigo que me está escuchando, porque tú tienes la oportunidad de vivir por la eternidad junto a Dios, junto al Padre Celestial, junto a nuestro Señor Jesucristo, bajo el poder y la unción del Espíritu Santo. Pero Él no, Él perdió. Aún con nuestros pecados, con nuestras fallas, tú y yo tenemos la oportunidad que Él y su ejército no tienen. Por eso, tu vida y la mía son acusadas día y noche delante del Padre Celestial. Pero cuando esto ocurra, tu situación difícil, tu economía, tu salud, la de tu familia, tu círculo social, tu círculo familiar, se va a arreglar cuando suceda que entremos en comunión con Dios. ¿Cuándo va a suceder esto? Para eso busquemos el libro de Job, en su capítulo 42, que dice de la siguiente manera, capítulo 42, versículo 10 al 17. Buscamos de la siguiente manera: Job se mantuvo firme hasta el final, aunque tuvo sus momentos de debilidad, pero se restauró. Dios restauró a Job y dice de la siguiente manera: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble, escuche bien, y aumentó al doble todas las cosas que había sido de Job. Dice: y vinieron a él todos sus hermanos y sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos, escuche bien, le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, escuche bien, porque tuvo 14,000 ovejas, 7,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Saltamos al versículo 15, que dice: y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. ¿Qué quiere decir esto? Que por muy difícil que sea la prueba, por muy difícil que sea la situación en la que tú estás viviendo, recuerda lo que dice Job. El libro de Job nos enseña a nosotros que no importa el momento, no importa la situación, no importa lo que estemos viviendo, este libro maravilloso de Job
nos está dando una lección de vida, que no importa cuán difícil sea, no importa cuán difícil se nos esté colocando la situación, allí, en nuestro Señor Jesucristo, está la salvación. Siempre y cuando nos mantengamos firmes, siempre y cuando nos mantengamos santos para Dios. ¿Tú estás manteniéndote santo para Dios? Sin mancha y sin arruga y sin pecado. ¿Has blasfemado en contra de Dios en el momento de la tribulación? ¿Has blasfemado en contra de Dios en el momento de la prueba? Para reflexionar. Si lo has hecho, yo te invito a que busques de Dios en tu aposento, cerrada la puerta, como dice las Sagradas Escrituras, en lo secreto. Busca del Padre Celestial, busca de la presencia de su maravilloso Espíritu Santo, busca el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo por ti. Solo Él quiere que tú le busques. Las Sagradas Escrituras dice que yo estoy a la puerta y llamo. Entonces, ¿qué estás esperando para abrir la puerta a nuestro Señor Jesucristo? Él quiere sanar tu vida. Él quiere sanar a tu familia. Él quiere recuperar tu economía. Él quiere recuperar tu hogar. Mi Señor Jesucristo quiere restaurarte. Quiere multiplicar tus bienes. Pero tú no los dejas entrar. No es que Dios no quiera solucionar tu problema. Es que tú no lo estás dejando entrar a tu vida. Déjalo entrar. Deja entrar a Jesucristo a tu vida, a tu familia, y te aseguro que va a multiplicar tus bienes. ¿Por qué? Porque Dios es tan maravilloso que nos enseñó en sus Sagradas Escrituras que primero buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. No dice una parte, no dice esta parte, no dice esta otra, dice todo. Todo vendrá por añadidura. Y si dice todo, es todo. Todo es todo. Quiero que me dejes en los comentarios tu opinión sobre este tema. Y si en algún momento quieres que hablemos de algún tema en específico, coméntanos. Y allí estaremos compartiendo un poco más sobre lo que es la palabra de Dios. Recuerda, la verdad no proviene de hombres. La única verdad verdadera proviene de Dios.